Dios les bendiga, queridos amigos, hermanos, líderes y todos aquellos que están viendo este video. Hoy vamos a nuestra tercera parte de nuestro curso de homilética, un curso básico, un curso práctico. Usted puede seguir aprendiendo mucho más y mientras más aplique todos estos consejos y estos principios para preparar, para elaborar un buen sermón, todo esto le va a servir a usted para ser un buen predicador. Y bueno, hoy vamos a iniciar esta parte y quiero decirles que algunos pues se estarán preguntando, bueno, ¿qué es esto? ¿Verdad? Eso que vemos en pantalla. Esta es una aplicación de Office Suite. Estoy trabajando desde mi teléfono, ya para que ustedes vean que no estoy haciendo trampa tampoco, porque algunos podrán decir, es que Brian, tú tienes mucho conocimiento de las computadoras, tú sabes manejar esos programas, y es cierto, pero también ustedes tienen teléfonos, ¿verdad? Y los que no pueden dominar mucho estos medios tecnológicos, pero usted puede allí agarrar un cuaderno y en una hojita ir anotando estos procedimientos, yo le recomiendo también que anote, ¿ya? Porque yo sé que hay algunos que quizás no tienen alcance, no tienen acceso a estos medios tecnológicos, pero yo voy a hacer uso de estas herramientas para que también a usted se le haga bastante fácil, ¿ya? Hoy estamos en un mundo en el cual el posmodernismo ha llegado a nuestras vidas y estamos hoy en un mundo tecnológico. Por lo tanto, los medios que utilizábamos antes como que ya van quedando un poco obsoletos, ¿verdad? Antes recuerdo que teníamos que entrar a una biblioteca para ir a investigar, ahora solamente desde nuestro teléfono tenemos ahí bastante información, ¿verdad? Pero bueno, hoy yo quiero iniciar esta parte y primero a manera de reflexión, ¿cuáles son algunas ventajas de que usted y yo aprendamos a preparar mensajes bíblicos? Es decir, usted podrá tener una mejor estructura, usted podrá presentar mejor su sermón, usted va a estar seguro de lo que va a decir al momento de estar en el púlpito, cuando usted de verdad ha dedicado tiempo para prepararse. Ahora, algunos podrán decir, es que Brian, a mí no me queda tiempo. Y bueno, yo quiero ilustrar esto de la siguiente manera, porque ustedes saben que hay diferentes funciones que nosotros cumplimos también como líderes de la iglesia, como administradores de los misterios del Señor. Y a veces algunos podrán decir, bueno, Brian, es que tenemos que cumplir tantas funciones que a veces no nos queda tiempo para prepararnos muy bien. Y bueno, algunos podrán decir en primer lugar, es que a mí me toca administrar, ¿verdad? A mí me toca administrar las iglesias, son varios grupos los que tengo a mi cargo y entonces no tengo tiempo para preparar un buen sermón. Ok, es probable y esa es una de las responsabilidades importantes que tenemos también como líderes de la iglesia. Otros podrán decir, bueno, es que yo tengo que predicar la palabra de Dios. Y es cierto, pero usted debe dedicar tiempo para elaborar esos mensajes y que su predicación sea cristocéntrica, su predicación vaya al punto y que usted no sea kilométrico, ¿ya? Como algunos a veces acostumbran, que dan un mensaje y lo más adecuado es que usted de 30 a 35 minutos desarrolle las verdades que va a presentar y luego usted pues se siente, ¿ya? Y bueno, otros podrán decir, bueno, Brian, es que dentro de las funciones que tenemos como líderes o que tenemos también como pastores es pastorear, ¿ya? Y podrán decir, me toca visitar tal grupo, tal iglesia y no me queda tiempo suficiente para elaborar mi sermón. Y otros podrán decir, bueno, es que yo dedico bastante tiempo para enseñar, pero lo más adecuado es, basado en el modelo de Cristo, recordemos que Jesús les enseñaba, les predicaba y también sanaba a las multitudes. Por lo tanto, nuestro modelo de liderazgo debe estar enfocado primeramente ¿en qué? En la enseñanza, queridos amigos y hermanos.
Esto nos lleva a un cambio de paradigma. Este cambio de paradigma también está propuesto por el doctor Josney Rodríguez, el cual pues propone en su libro un liderazgo que transforme estos 4 aspectos importantes en donde nosotros debemos hacer de nuestras iglesias un centro de enseñanza. Es decir, enseñar a los hermanos cómo ser verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y después de enseñar, la siguiente tarea a la cual debemos darle prioridad es pastorear. Algunos miembros o líderes de la iglesia, ellos quisieran ver aún más el involucramiento de muchos líderes principales que están trabajando en la obra de Dios, que si bien es cierto, atienden varias iglesias, pero el Señor también nos ha llamado para pastorear. Ahora, en tercer lugar, debemos dedicar tiempo para predicar. Hay que apartar ese tiempo especial y preparar mensajes bíblicos, mensajes que impacten la vida de nuestros hermanos en la iglesia y que los lleven a tomar decisiones específicas. Por lo tanto, como una cuarta tarea, tenemos entonces administrar. Ahora, ¿por qué hago mención de esto? Muy bien, ya les vamos a explicar. A veces nosotros pensamos que nuestra tarea como líderes está basado solo en la administración. Aunque usted sea un administrador, pero yo en realidad felicito a aquellos administradores que dedican tiempo para predicar, para visitar las iglesias, para llevar campañas evangelísticas, porque he aprendido mucho de ustedes. Y ese es un ejemplo también para todos aquellos líderes que están dentro de las iglesias y quieren desarrollar un mejor liderazgo. Por lo tanto, aquel que diga que no tengo tiempo para predicar, es mejor pues buscar otro oficio. Pero en este aspecto es interesante notar que nuestros púlpitos están careciendo de una buena predicación. Y es aquí, queridos amigos y hermanos, donde podemos entender claramente que la predicación es 2 cosas importantes. Vamos a definirlo de la siguiente manera. La predicación es, en primer lugar, una ciencia. Es decir, usted cuando sube al púlpito, usted no va a hablar de cualquier cosa. Usted no va a hablar del hermano, usted no va a hablar de la noticia ahí redundante que anda en el pueblo. Usted no va allí a transmitir un chisme, no, usted no va a hablar cualquier cosa, usted va a presentar la palabra de Dios. Y por lo tanto debemos entender que la predicación es una ciencia, pero también la predicación es un arte. Ahora, podemos preguntarnos, ¿por qué una ciencia? ¿Por qué podríamos decir que la predicación es una ciencia? Recordemos que para que nosotros preparemos buenos mensajes bíblicos, debemos hacer uso de algunas herramientas. En los videos anteriores he sido bastante enfático en recordar 3 aspectos importantes y los vamos a repasar seguidamente. Número 1, explique. Número 2, interprete. Y número 3, ¿qué debemos hacer? Aplique, ¿ya? Es decir, cuando nosotros estamos desarrollando nuestro sermón y estamos allí en el púlpito y queremos presentar un mensaje, usted necesita explicar, interpretar y aplicar. Ahora, decimos que la predicación es una ciencia porque al momento de explicar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer uso de algunas herramientas que tenemos a nuestra disposición y es algo que se conoce como exégesis, ¿ya? Es decir, cuando nosotros estudiamos un pasaje bíblico, eso nos permite tener un panorama más amplio del texto que vamos a estudiar.
el mensaje que vamos a presentar no será simple y sencillamente un mensaje corto en donde usted diga no tengo más palabras y ya hasta ahí voy a llegar. Entonces, por medio de esta herramienta, o sea, extraer del texto, que es la exégesis, lo que dice allí el texto y hacerle preguntas directas al texto bíblico, eso nos permitirá a nosotros mejorar más nuestra predicación. Ahora, cuando hablamos de interpretar, estamos refiriéndonos, por ejemplo, a que hay algunas verdades teológicas. Y vamos a ver acá que estamos refiriéndonos exactamente a que en nuestros mensajes bíblicos tendremos que presentar, querramos o no, verdades o principios teológicos, ¿ya? Y acompañado de la teología, que es la ciencia que estudia acerca de Dios, su naturaleza, ¿ya? Y se desarrollan muchas doctrinas, también a esto añadiremos la ciencia de la interpretación, la cual es la hermenéutica. Ahora, para que seamos más claros con esto, debemos saber de que si vamos a predicar de una parábola, no es lo mismo y no vamos a interpretar de la misma manera como cuando hacemos uso de algunas profecías bíblicas, ya sea del libro de Daniel o del libro de Apocalipsis, ¿ya? Sino que nosotros debemos tener un método de estudio y hay algunos procedimientos para interpretar correctamente cuando en la Biblia nosotros nos encontramos con una parábola, con un relato histórico, con alguna poesía, que incluso en las poesías vamos a encontrar infinidad de comparaciones y algunas otras figuras literarias, como el símil, la metáfora, la hipérbole. Es decir, cada autor bíblico tiene su estilo literario para poder entonces transmitir la verdad en aquel tiempo. Y lo que nosotros debemos hacer es conectar dos mundos, el mundo bíblico con el mundo actual. Es decir, vamos en este proceso, vamos en este camino donde extraemos desde el texto bíblico y hacemos uso correcto de esta herramienta exegética, pero luego entonces descubrimos verdades teológicas, utilizamos un correcto método de interpretación y luego entonces nos dirigimos a nuestra parte importante, que es la aplicación. Y para esto hacemos uso de la ciencia de la predicación, la cual es la homilética, ¿ya? Entonces, con todo esto, podemos ver que ahí están los tres aspectos: explicar, interpretar y aplicar. Ahora, queridos amigos, yo quiero presentarles a ustedes una breve estructura de cómo nosotros podemos elaborar el bosquejo de un sermón. Vamos entonces a esta siguiente parte. Recuerden que todo escrito puede tener un inicio, ¿ya? Pero también debe tener un desarrollo y una conclusión. Por lo tanto, cuando nosotros estamos enfocados en la predicación debe haber entonces una introducción, y aquí entramos ya al bosquejo, ¿ya? Cómo elaborar un sermón. Esta es una parte práctica. Debe haber una introducción, debe existir un desarrollo, ¿ya? Y debe haber una conclusión. Muy bien. Ahora, yo quiero agradecer mucho a todos aquellos maestros, ya que se dedican a enseñar y que sin duda alguna, desde primaria, secundaria, hemos venido aprendiendo lo que es gramática y hemos aplicado también algunos principios prácticos, y todo eso que hemos obtenido, toda esa parte del conocimiento, es aquí donde es útil aplicarlo, porque esto va a servir para cada área de la vida. Y ahora, vamos a ver. Entonces, en el sermón
nunca deben faltar estos tres aspectos: introducción, desarrollo y conclusión, ¿ya? Por lo tanto, para que tengamos una mejor estructura, debemos ahora incluir otras partes más. Un sermón debe tener, ¿qué cosa? Debe tener un título, ¿ya? También un sermón debe basarse en un texto clave. Es claro que estamos presentando la palabra de Dios, no es cualquier cosa. Por lo tanto, los hermanos, la iglesia, amerita o requiere que se les dé un mensaje bíblico bien preparado. Ahora, el título del sermón es claro que debe ser un título llamativo, debe ser bastante preciso, debe ser corto y debe ser algo que esté centralizado en el mensaje que yo voy a presentar, ¿ya? Ahora, el texto clave que usted va a escoger también debe tener toda una cláusula completa. Es decir, que las ideas de ese texto bíblico nos permita a nosotros, en realidad, extraer algunas verdades teológicas o algunos principios prácticos que vamos a aplicar en nuestra vida diaria y les vamos a presentar a nuestros hermanos. Después del texto clave, es bueno que nosotros también incluyamos allí nuestra idea central. Es decir, ¿cuál es la idea central? Si usted es capaz de resumir en una sola frase todo su sermón, ¿qué frase usted pondría? Si estamos estudiando, por ejemplo, Segunda de Corintios, que ha sido nuestro pasaje como objeto de estudio en estos dos videos anteriores, vamos a escribir por acá, Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, podríamos decir que la idea central del mensaje que yo voy a presentar en esta ocasión es la siguiente. Podríamos tener varias ideas, dependiendo del enfoque o la frase que vamos a presentar o que vamos a estudiar, pero podríamos decir, para ser nuevas criaturas, este es un ejemplo, ya usted puede redactarlo mucho mejor, puede reestructurarlo, sin duda alguna, pero aquí yo les estoy poniendo un ejemplo, resumir nuestro sermón en una sola frase. Para ser nuevas criaturas es necesario, vamos a poner acá, estar en Cristo. Muy bien. Ahí tenemos nuestra idea central. Es decir, estamos basados en 2 Corintios 5:17. El título pues se los voy a dejar de tarea a ustedes. 2 Corintios 5:17, la idea central, para ser nuevas criaturas es necesario estar en Cristo. Muy bien. Después de esa idea central, usted por lo menos debe incluir lo que se conoce como propósito, ¿ya? En este propósito, usted debe incluir, ¿o qué es lo que debe hacer? Debe usted poner qué es lo que desea alcanzar en su congregación. Es decir, si usted les va a hablar de ser nuevas criaturas y que es necesario estar en Cristo, entonces usted puede decir, mi deseo es que los hermanos puedan experimentar un verdadero nacimiento en Jesús, ¿ya? O sea, usted va a llevar a la acción al público, a la congregación o a los hermanos que vayan a responder a su llamado. Y luego entonces, que usted ya tiene su propósito, que es lo que desea alcanzar en la congregación donde usted va a presentar ese mensaje, entonces usted empieza a formular lo que se conoce como introducción. Ahora, en esta introducción recuerden ustedes que estamos hablando de tres aspectos importantes que hemos venido repasando en los dos videos anteriores, basado en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17.
Ahora, usted podría aquí mencionar, claro, por supuesto, usted debe redactar ahí esa introducción de manera clara, puede comenzar con alguna historia para que sea conectada con el mensaje principal o la idea central de su sermón. Ya usted puede iniciar con una historia. Usted puede también establecer el contexto. Usted puede ir de un contexto general y decir, bueno, este capítulo trata acerca de tal y tal cosa. El apóstol Pablo estaba haciendo una defensa de su ministerio, de su apostolado, y por lo tanto él recurre a tal y tal cosa. Y después de eso, usted hace referencia y dice de la siguiente manera: hoy, vamos a poner acá, deseo compartir con ustedes 3 aspectos. Muy bien, vamos a subir un poco la cámara para que ustedes puedan visualizar. Hoy deseo compartir con ustedes 3 aspectos que están desarrollados en 2 Corintios 5:17. Bueno, ahora podemos formularlo mejor, porque de eso se trata, ¿ya? Usted puede decir, hoy deseo compartir con ustedes 3 aspectos que están relacionados. Muy bien, vamos a ver, vamos a borrar esta parte. Que están relacionados con la expresión estar en Cristo según 2 Corintios 5:17. Muy bien. Ahora, tenemos ya la introducción. Pero después de la introducción, vamos al desarrollo de nuestro sermón. Recuerdan ustedes que en los videos anteriores hemos estado estudiando cada uno de estos puntos prácticos y aquí tenemos primero, ¿verdad? ¿Qué es estar en Cristo? Vamos a ponerlo todo en mayúscula para que hagamos ahí la diferencia. Muy bien. Esa es nuestra primera división principal. Recuerden ustedes que para elaborar un sermón, usted debe ser lo más práctico, lo más claro posible, ¿ya? Para que esto sea más efectivo. Y las verdades que usted desea presentar sean allí mostradas con claridad. Recuerden también que en los videos anteriores hablábamos de una segunda división principal, es decir, estábamos descubriendo la estructura de este texto bíblico de 2 Corintios 5:17. Primero vamos a definir qué es estar en Cristo. En segundo lugar, ventajas, de estar en Cristo. Y en tercer lugar, implicaciones de estar en Cristo. Muy bien. Con esto, ¿qué quiero darles a demostrar? Por medio del estudio que hemos venido haciendo previo a esta presentación de hoy, nosotros ya hemos podido identificar la estructura de nuestro sermón. Por lo tanto, tenemos el título,
que ustedes lo pueden elegir. Tenemos el texto clave, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. La idea central, tenemos el propósito y luego del propósito continúa la introducción y después de la introducción viene el desarrollo. Ahora, yo voy a hacer un énfasis acá en esto. En cada uno de estos puntos que vamos a desarrollar es aquí donde no funciona lo que les he venido repitiendo anteriormente. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Explique. Ahora vamos a ponerlo de esta manera. Ok. Explique. Número 2. Ilustre. Y número 3. Aplique. ¿Ya? En cada una de estas tres divisiones principales, es decir, la primera que tenemos acá, que es estar en Cristo, usted va a explicar. Usted puede hacer uso de algunas ilustraciones, ya sea alguna experiencia personal o alguna historia que esté relacionada o alguna comparación que usted quiera hacer, pero que usted ilustre la verdad y que eso quede más claro, porque ese es el propósito. Y luego usted debe aplicar esa verdad teológica que encontró en este texto bíblico a nuestro contexto actual. Es decir, al público que está ahí presente, usted debe aplicar ese texto bíblico. Si bien es cierto, fue escrito hace tantos años atrás, pero ahí hay verdades teológicas que presenta la Sagrada Escritura en un determinado pasaje para poder entonces aplicarlo a nuestra iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, una vez que ya hemos desarrollado cada uno de estos aspectos, recuerden que ya hemos visto qué es estar en Cristo. Hoy vamos a repasar brevemente también algunas ventajas de estar en Cristo y luego al final usted va a incluir las implicaciones de estar en Cristo. Y luego llegamos a la conclusión. En la conclusión es recomendable que usted incluya dos cosas que no deben fallar, ¿ya? Yo por lo general en mis sermones que he predicado en varias iglesias donde he estado trabajando, yo hago lo siguiente. Hago una recapitulación, ¿ya? Una recapitulación de los puntos que hemos estudiado, por supuesto. Hago una breve conclusión, recapitulo y al final, entonces, concluyo con un llamado a la hermandad para alcanzar el propósito por el cual he predicado o he presentado este sermón. Muy bien, así que esta es la estructura, una estructura básica, sugerente para que usted elabore su sermón, para que usted pueda presentar esas verdades teológicas a nuestra iglesia. Y aquí vamos a resaltar un poco para marcar ahí la diferencia. Ahí tenemos la introducción, aquí tenemos el desarrollo. Usted le puede poner diversos colores de resaltado para que pueda ahí usted identificar cada una de las partes, ¿ya? Ok, la conclusión. Muy bien. Vamos a regresar. Ok, introducción, desarrollo y conclusión. Muy bien. Ahí tenemos. Y así usted también puede hacerlo de manera más creativa, colorida. Y esa es la estructura básica de un sermón. Es decir, cada vez que usted va a elaborar un sermón, elija el texto bíblico, busque una estructura. Yo le recomiendo esto porque si usted ya elige una estructura y usted encuentra o identifica esa estructura en el mismo texto bíblico, sería mucho mejor. Y así entonces, noten ustedes que vamos desde el título, el texto clave, la idea central, el propósito, debe tener una introducción, debe tener un desarrollo y debe tener una conclusión, recapitulación y llamado. Muy bien.
Ok, ¿estamos claros? Si usted pues quiere copiar esta estructura, puede ahí parar el video, ver cada una de las partes en donde vamos desarrollándolo para que usted vaya copiando cada parte del sermón, ¿ya? Ok, ese es el bosquejo básico y práctico que nosotros tenemos para poder elaborar un buen sermón. Y hoy pues vamos a finalizar con esta parte. Recuerden que hemos venido estudiando de manera práctica este pasaje de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Y aquí vamos a hacer un breve repaso, porque en los videos anteriores nos hemos estado basando en la estructura, en el desarrollo del sermón. Recuerden que primero definimos qué es estar en Cristo. Hoy vamos a definir algunas ventajas de estar en Cristo. Por supuesto, usted necesita reforzar estas ideas o usted puede hacer uso también de diferentes pasajes bíblicos para poder presentar estas verdades importantes a la hermandad. Entonces, las ventajas de estar en Cristo y las implicaciones de estar en Cristo. Ok, vamos a nuestra segunda división. Vamos a avanzar acá un poco. Recuerden que la vez anterior estuvimos viendo qué es estar en Cristo, pues hoy vamos a ver algunas ventajas de estar en Cristo. Ahora, quiero centrarme en esto, porque recuerden que cuando nosotros estamos separados de Cristo, ya, y no vivimos en una íntima comunión con Él, por lo general hemos experimentado cierto sentimiento de inseguridad, insatisfacción dentro de la vida que llevamos o la vida que tenemos separada del Señor. Por lo tanto, lo primero que podemos encontrar y ver es que cuando nosotros estamos en Cristo, encontramos seguridad en Él. Y de esto depende, queridos amigos y hermanos, que nosotros en cada dificultad, en cada circunstancia, aprendamos a poner nuestra mirada siempre en Jesús, que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Por eso, en esta parte principal, en el encabezado que vemos acá, pude incluir esto, porque únicamente nosotros como seres humanos pecadores podemos ser aceptados por Dios solamente en Cristo Jesús. La vez pasada estudiábamos de que Cristo es nuestro mediador entre Dios y nosotros. Y por lo tanto, solo por medio de Cristo o en Cristo somos aceptados por Dios. Y solamente Él nos puede mantener firmes viviendo la vida nueva. Porque es de esto que el apóstol Pablo también está hablando en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, que es nuestro versículo que estamos estudiando. En segundo lugar, tenemos acá que otra de las ventajas de estar en Cristo es que somos aceptados por Dios. Cuando somos aceptados por Dios, recuerden que Dios ha manifestado su amor. Él nos amó primero. También la palabra de Dios nos hace ver claramente que somos adoptados como hijos de Dios. No importa la condición en que a veces nosotros nos encontremos, no importa cuántas veces hayamos fallado, no importa cuántas veces hayamos caído, porque aquí nosotros vamos a encontrar la victoria solamente en Cristo Jesús. Y al ser aceptados por Dios, avanzamos ahora a nuestra tercera ventaja. Cuando vivíamos apartados del Señor y no estábamos en Cristo, y vivíamos desesperados, angustiados y afligidos, nos damos cuenta que hay una gran ventaja también. Recibimos esperanza futura, porque tenemos ahora el conocimiento de la palabra de Dios. Sabemos que las profecías se cumplirán. Entendemos que este mundo va a tener un final, pero también comprendemos que hay una eternidad que nos espera. Por lo tanto, en cuarto lugar, tenemos como ventaja que poseemos la garantía de la salvación. El Señor Jesucristo, por medio de su muerte en la cruz del Calvario y su resurrección, nos ha garantizado la salvación de antemano. Y en quinto lugar, tenemos aquí algo importante, porque el texto bíblico de 2 de Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, llegamos a comprender claramente que todas aquellas personas que están en Cristo participan de esa naturaleza divina. Queridos amigos y hermanos, que estas verdades teológicas e importantes
puedan marcar siempre nuestras vidas y que nosotros estemos cada vez más cerca del Señor. Yo quiero terminar este video con la siguiente expresión: los goces y los sufrimientos, los triunfos y los pesares de la vida, todos son en Cristo. Ya sea que tú estés pasando algún problema, ya sea que tú estés enfrentando alguna necesidad, hoy tú puedes traer todas tus necesidades a aquel que todo lo puede. Y hoy, queridos amigos, esta ha sido nuestra clase, bastante práctica. Espero que cada uno de ustedes pueda comprender cada uno de estos principios, aplicar estos procedimientos y saber que Dios también está interesado en tener líderes consagrados, dedicados a su tarea, a cumplir estas funciones importantes que hemos repasado de nuestro liderazgo. Y deseo siempre que Dios derrame abundantes bendiciones sobre cada uno de ustedes y sobre sus familias. Será hasta la próxima y que Dios les bendiga.